¿Te gustó la miniatura? Bien, llegaste al video correcto. Trump, Maduro. Dos figuras que no aparecen juntas por casualidad. Cuando estos nombres coinciden en una misma narrativa, el mercado ya está escuchando algo que la mayoría todavía no entiende. No se trata de política, no se trata de ideología, y no se trata de quién gana o quién pierde en los titulares. Se trata de lo que viene después, porque cada vez que el poder global empieza a moverse, deja señales. Señales que no están en las noticias, sino en el precio del petróleo, en el flujo del capital, en el comportamiento del oro y en las decisiones silenciosas de los grandes jugadores. La mayoría va a mirar esta historia como un escándalo más. Va a discutir si es verdad o mentira. Va a perderse en el ruido. Pero unos pocos van a hacer la pregunta correcta. ¿Qué sigue? Luego que Estados Unidos rompiera el acuerdo entre países de la paz, tomando decisiones que ponen en juego cartas importantes a nivel mundial. Esto solo es el inicio del 2026, y aquí descubrirás el por qué, cuándo y cómo empecemos. En los últimos días han circulado versiones, rumores y narrativas extremadamente sensibles sobre Venezuela, que hablan de ataques, operaciones encubiertas, rupturas del orden interno e incluso la supuesta detención o secuestro de Nicolás Maduro. Antes de avanzar es fundamental dejar algo claro desde una perspectiva seria y responsable. No existe confirmación oficial, verificable e independiente que valide esos hechos como acontecimientos consumados. Y justamente ahí comienza el verdadero análisis. Porque en economía, en geopolítica y en inversión, los mercados no reaccionan únicamente a hechos confirmados. Reaccionan a expectativas, a probabilidades y a percepciones de riesgo. Cuando el ruido informativo aumenta, cuando los rumores escalan y cuando la narrativa internacional se vuelve confusa, el capital se pone nervioso. Los precios se mueven. Las decisiones estratégicas empiezan a redefinirse. Venezuela no es un tema emocional. Es un nodo estratégico dentro del sistema global de recursos, energía y poder. El problema central nunca ha sido una persona o un gobierno específico. El problema real es que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del planeta, junto con recursos minerales, gas, posición geográfica y una importancia energética que ningún actor global ignora. Las potencias no actúan por moral, ni por ideología, ni por discursos públicos. Actúan por intereses, por seguridad estratégica y por control de flujos críticos. Estados Unidos, como cualquier potencia, no se mueve por altruismo ni por maldad. Se mueve por cálculo. La estabilidad energética es un pilar de su seguridad nacional. Y cualquier región que concentre recursos estratégicos entra automáticamente en su radar geopolítico. Hablar de saqueo puede ser emocionalmente atractivo, pero es impreciso. La palabra correcta es control estratégico. A Estados Unidos no le interesa administrar Venezuela. No le interesa gobernarla ni ocuparla. Le interesa que el petróleo fluya bajo reglas previsibles, que no esté alineado con actores considerados hostiles y que no genere inestabilidad regional, que termine afectando mercados, alianzas y cadenas de suministro. En el mundo moderno, el poder no se ejerce ocupando países, se ejerce condicionando incentivos, regulando accesos, imponiendo costos y negociando desde posiciones de fuerza. Por eso las sanciones, la presión diplomática, los acuerdos parciales y las negociaciones silenciosas son herramientas mucho más frecuentes que una intervención militar directa. Formalmente, una acción armada violaría tratados internacionales y pactos multilaterales.
Por esa razón, las potencias rara vez cruzan esas líneas de forma explícita. Prefieren operar en zonas grises, donde la legalidad se estira, pero no se rompe de manera frontal. La tensión geopolítica actual no es una anomalía. Es el resultado lógico de años de desequilibrios acumulados, de sanciones prolongadas, de caída productiva y de una economía venezolana que quedó desconectada de los flujos financieros globales. Ahora bien, desde la perspectiva del inversionista estoico, la pregunta correcta no es quién tiene razón o quién es culpable. La pregunta es, ¿qué escenarios son plausibles y cómo se protege o se posiciona el capital frente a ellos? El primer escenario es la continuidad tensa. El statu quo se mantiene. No hay cambios políticos abruptos. Las sanciones se ajustan, pero no desaparecen. La producción petrolera mejora lentamente. La volatilidad se mantiene contenida. Es un escenario de bajo crecimiento y riesgo controlado. El segundo escenario es una transición negociada, parcial o gradual. Se producen acuerdos pragmáticos, hay alivio selectivo de sanciones. Aumenta la producción energética. Se abre una reapertura limitada al capital extranjero. Este escenario genera oportunidades claras en energía, servicios, infraestructura y deuda, pero exige paciencia, información y disciplina. El tercer escenario es una escalada regional. Es menos probable, pero de alto impacto. El conflicto se amplifica, aumenta la percepción de riesgo global. Suben los precios del petróleo y del oro. Se castigan los mercados emergentes. El capital busca refugio. El inversionista racional no apuesta por narrativas. Se prepara para escenarios. No se deja arrastrar por titulares diseñados para generar miedo o euforia. Entiende que el ruido es parte del sistema. Entiende que la calma es una ventaja competitiva. La filosofía estoica aplicada a la economía nos recuerda que no controlamos los acontecimientos externos, pero sí controlamos nuestras decisiones, nuestra exposición al riesgo y nuestra capacidad de pensar con claridad cuando otros reaccionan con emoción. Ahora hablemos directamente a los traders, a quienes operan mercados y toman decisiones bajo presión. Porque mientras muchos ven guerra, caos e incertidumbre, el trader entrenado ve algo distinto: volatilidad. Y la volatilidad no es un enemigo, es materia prima. En contextos geopolíticos tensos, el primer error es operar con opinión. El segundo, aún más costoso, es operar con emociones. El trader profesional no toma partido político, no cree narrativas, no se enamora de titulares. Opera probabilidades. Cuando la tensión aumenta, los mercados entran en fases predecibles. Aumento de volatilidad, ampliación de spreads, movimientos bruscos y rupturas técnicas falsas. Esto no es un problema. Es un entorno ideal para quien sabe gestionar riesgo. El primer activo que reacciona casi siempre es la energía. El petróleo se convierte en termómetro del conflicto. No porque falte oferta inmediata, sino porque el mercado descuenta riesgo futuro. Aquí el trader no persigue precios. Espera confirmaciones, niveles clave, zonas de valor. La paciencia es una ventaja competitiva. El segundo refugio clásico es el oro. No como inversión romántica, sino como instrumento de cobertura. En escenarios de escalada, el oro suele captar flujos defensivos. En escenarios de distensión, esos flujos salen rápido. El trader no predice cuál ocurrirá. Se prepara para ambos. Las divisas también ofrecen oportunidades claras. En momentos de estrés, el capital busca monedas refugio y castiga monedas emergentes. Esto genera tendencias limpias, pero también retrocesos violentos.
El trader disciplinado reduce tamaño de posición y deja que el mercado haga el trabajo. En renta variable, especialmente en mercados emergentes, el riesgo aumenta. Aquí la oportunidad no está en comprar esperanza, sino en identificar debilidad. Muchos traders profesionales prefieren no operar acciones en estos contextos y enfocarse en índices, futuros o pares con mayor liquidez. Saber cuándo no operar también es una estrategia. Para el inversor de más largo plazo, el enfoque es distinto. No se trata de adivinar el fondo, sino de entender ciclos. Las crisis geopolíticas suelen generar descuentos temporales en activos estratégicos. Quien tiene capital paciente, liquidez y estómago, puede construir posiciones gradualmente, nunca de golpe, siempre con margen de seguridad. Hay algo clave que todos, traders e inversores, deben entender. Este tipo de eventos no se operan con apalancamiento excesivo. La volatilidad castiga la soberbia. Protege tu capital primero. Las oportunidades siempre regresan. El capital perdido no. Donde la mayoría ve guerra, el trader ve desorden. Y donde hay desorden, hay ineficiencia. Y donde hay ineficiencia, hay oportunidad. Pero solo para quien llega con un plan, no con una opinión. El mercado no recompensa al que tiene razón. Recompensa al que gestiona mejor el riesgo. En tiempos de tensión geopolítica, la estrategia no es ser valiente, es ser preciso. Mantén la cabeza fría, reduce ruido, aumenta criterio. Y recuerda, el caos no destruye al trader disciplinado, lo expone. Y si estás bien preparado, lo beneficia.